siguiendo la línea fundamental que estábamos desarrollando, nos vamos a referir ahora al texto de un gran autor espiritual, uno de los principales autores espirituales del siglo XX, que es el dominico Juan Arintero, de Salamanca. Escribió un libro famoso titulado La evolución mística, que tuvo muchas ediciones, fue traducido también al inglés y es de lectura muy recomendable para mantener el nivel de la vida espiritual y para conocer el ideal de la vida mística al cual estamos todos llamados. Una de las grandes batallas del padre Arintero fue justamente esta: demostrar que la vida mística, la vida contemplativa es para todos y se encuentra en la esencia del camino cristiano, que no existe perfección cristiana sin vida mística. Por eso no es verdad que hay algunos que están llamados a un camino ordinario ascético y otros que están llamados a un camino extraordinario místico. Esto no es verdad, sino que es verdad que toda la vida cristiana por sí misma es vida mística, porque es el desarrollo de la vida de la gracia que nos introduce en el misterio de Dios, que nos diviniza, que nos prepara progresivamente de maneras distintas a cada uno para la unión con Dios, que no puede ser sino mística. El título completo del libro es La evolución mística en el desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia. Está publicado por la BAC en distintas ediciones y también por los dominicos de San Esteban de Salamanca, y este libro se puede conseguir ahora junto con otras obras del padre Arintero, por ejemplo un comentario al Cantar de los Cantares, e incluso unos ejercicios espirituales que les hizo a las monjas dominicas cuando estaba apenas ordenado, donde se veía ya todo el vigor que tenía su personalidad. Aquí quisiera comentar un texto referido directamente al tema que estamos desarrollando. Hemos comenzado por las bienaventuranzas, el mensaje de Cristo en el Evangelio según San Mateo, programa perfecto de la vida cristiana según San Agustín y Santo Tomás. El padre Arintero en su libro tiene un gran parágrafo dedicado a los frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas, relación de estas con los dones, los estados de perfección, la obra del Espíritu Santo en las almas, insinuaciones suyas y resistencias nuestras. Comentamos entonces algunos pasajes de esta obra del padre Arintero. De la gracia, como divina semilla sembrada en el fondo de nuestras almas, procede todo el árbol glorioso de nuestra santificación, que da frutos de vida eterna. El justo es como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Su místico riego lo produce la continua influencia manifiesta u oculta del Espíritu vivificante, verdadera fuente de agua viva, que emanando en nuestros mismos corazones, llena de vigor el alma con todas sus potencias. El alma que está en gracia tiene la presencia del Espíritu Santo, que es como el agua viva prometida por Cristo a la samaritana. El Espíritu Santo vivifica desde adentro todas las operaciones, llegando incluso a las corporales cuando la gracia es muy intensa, según se ve en la vida de los santos. Pero antes de llegar incluso a la dimensión corporal, el Espíritu Santo va vivificando por medio de la gracia
todo lo que hay en el hombre, comenzando por el intelecto y la voluntad y siguiendo por las potencias interiores, la imaginación, la afectividad, los sentidos, etc. La vida cristiana integral es vida espiritual, no en el sentido natural de vida racional, sino principalmente en el sentido sobrenatural de vida en el Espíritu Santo, autor de toda vida, incluida la natural. Por eso, por la acción del Espíritu Santo, toda la vida reflorece, se intensifica. De Él mismo como principio de vida y de su gracia santificante con que venimos a quedar renovados, justificados y deificados, brotan, según San Buenaventura, como otras tantas ramas que proceden de un mismo tronco, las virtudes y los dones con que se vivifican, transfiguran y deifican todas nuestras facultades para que puedan producir frutos de verdadera justicia, que son obras dignas de los hijos de Dios. Tales son los preciosos frutos del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo nos eligió y nos puso en el cuerpo místico de su Iglesia para que prosperemos y fructifiquemos y nuestro fruto permanezca, como dice el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. En estas breves palabras se compendia toda la vida espiritual que debe estar siempre creciendo, desarrollándose, progresando y haciéndose más copiosa, para dar cada vez más abundantes y exquisitos frutos de vida, los cuales al fin se hagan permanentes de modo que a la vez nos sirvan de prenda y de preludio de la eterna felicidad. Esta última frase contiene el núcleo de la idea fundamental que estamos desarrollando aquí. Es decir, las bienaventuranzas son preparación de la bienaventuranza, de la vida eterna. Las bienaventuranzas permiten que fructifiquemos, que hagamos obras gozosas y perfectas. Por eso es necesario mantener el aprecio y estima de la divina gracia, como dice el libro del jesuita del siglo XVII, Eusebio Nirenberg, que inspiró aquel otro gran libro de Matthias Schöben, Las maravillas de la gracia divina. Aprecio y estima de la divina gracia, es el título de Nirenberg. Debemos apreciar y estimar la divina gracia en modo tal que la guía de nuestra conducta sea la experiencia espiritual gozosa, que a veces está escondida dentro de la pasión, como estaba escondida la visión beatífica de Cristo dentro de su pasión. Ese es el núcleo de la experiencia espiritual, ese es el núcleo de la vida espiritual que crece y se desarrolla hasta llegar a ser como el árbol de mostaza. El camino del justo debe ser como el esplendor del sol que progresa y crece hasta el perfecto día. Libro de los Proverbios 4. El autor subraya la importancia del crecimiento. Ya el título del libro indica esto, la evolución mística, que es una respuesta a la ideología evolucionista de finales del siglo XIX que Arintero conoció en la universidad en España, porque estudió ciencias biológicas en su época y estuvo en contacto con el ateísmo cientificista de su época. Él comprendió cómo
la verdadera evolución es espiritual. Y es la evolución más intensa, como la verdadera vida espiritual es progreso. El verdadero progresismo es este, el progreso, el desarrollo de la vida espiritual. El falso progresismo es estático, tiene una visión horizontal. Es decir, todo es como es ahora y no puede ser de otra manera. Si se extiende horizontalmente, pero no verticalmente. Y no en profundidad, no como una intensificación de vida, sino como una deducción de las consecuencias de lo que ya está, de lo ya presente. La teología de la liberación en sentido marxista, como se expone en el libro de Gutiérrez de 1970, Teología de la Liberación, es en el fondo ideológicamente una extensión de lo mismo, no es una intensificación espiritual, una profundización espiritual. Es sacar las consecuencias sociales de lo que ya está. Pero sin llegar a esos extremos, incluso donde prevalece una visión teológica tradicional, hay también una especie de progresismo estático que se desarrolla de esa manera. Es decir, el apostolado es extensivo, pero no intensivo. No consiste en hacer profundizar la vida espiritual, sino que consiste en difundir esta vida espiritual, a lo sumo, reproduciendo lo que ya está. No es esta la auténtica visión cristiana y sobre todo la auténtica visión apostólica que hace desarrollar el reino de Dios. El reino de Dios se desarrolla, como dice también la Dei Verbum, a través de la comprensión cada vez más profunda de la revelación que se da no solo por la teología, no solo por el estudio de la Escritura, de la tradición, sino por la experiencia espiritual, por la experiencia de las personas espirituales, de los santos. Así crece el reino de Dios. Y este es el apostolado más profundo, el alma de todo apostolado, como decía el libro de Don Chotá. Expresión que es muy eficaz y muy intensa y que fue retomada por el magisterio, incluido el Concilio Vaticano II, que pone la frase en algunos documentos, el alma de todo apostolado. El alma de todo apostolado es esta intensificación de la vida mística. Aquí está la verdadera revolución, aquí está el verdadero progreso. ¿Por qué revolución? No porque subvierta el orden establecido exteriormente, sino porque hace crecer de tal manera la vida espiritual que forma personas vigorosas capaces de influir sobre el ambiente. El desarrollo estático no es capaz de influir sobre el ambiente. Provoca una reacción opuesta que cuantitativamente es mayor y que ahoga ese pretendido progreso horizontal. El que no crece se paraliza y degenera. Y el que a todo tiempo no fructifica es como la higuera estéril que aun siendo precozmente frondosa fue maldecida del Señor. Y aquel cuyos frutos no llegan a la madurez, permaneciendo siempre en agraz, no logra que Dios tenga en él sus delicias, ni por lo mismo gozará de una felicidad verdadera. Esta felicidad verdadera se refiere no solo a la vida eterna, sino también a esta vida, porque, como leíamos en el Evangelio, estamos llamados a ser felices, bienaventurados, los que lloran, los que son perseguidos, calumniados, etc. Bienaventurados, felices.
Esta felicidad es la que debemos buscar y esta felicidad es la que constituye el alma de todo apostolado, es lo que atrae, porque es el fin. El apostolado hecho solo a partir de la causa eficiente es ineficaz, porque la causa eficiente no es causa, sino está la causa final. La causa de las causas, causa causal. Y la causa final es esta. Por eso el alma de todo apostolado es la felicidad, la verdadera felicidad espiritual. El activismo racionalista, modernista, progresista, contiene la actitud filosóficamente y teológicamente opuesta a este primado de la bienaventuranza que nos revela nuestro Señor. Y aquel cuyos frutos no llegan a madurez, permaneciendo siempre en la graz, no logra que Dios tenga en él sus delicias, ni por lo mismo gozará de una felicidad verdadera. En cambio, es ya bienaventurado el varón que huye de toda maldad y evita los malos consejeros, las malas compañías y toda influencia dañosa, para meditar de continuo en la ley del Señor y tener en ella puesta toda su voluntad. Este es otro principio fundamental a la vez de la vida espiritual, personal y del apostolado. Evitar las malas compañías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la vida cristiana se desarrolla en la amistad. La primera cosa que dice Santo Tomás sobre la caridad es amistad. O sea, la perfección espiritual que está en la caridad como virtud suprema que nos une con Dios en esta vida, la perfección está en la amistad. Es amistad con Dios y es también amistad recíproca. Esta amistad recíproca no es una amistad indeterminada. Por eso San Francisco de Sales no está muy conforme con aquellos que negaban la legitimidad de las así llamadas amistades particulares, como se decía en otra época, en la vida religiosa, etc. Simplemente porque toda amistad es particular, no puede existir la amistad general. La amistad es particular, porque es relación entre las personas. Evidentemente, lo que se decía en algún tipo de ascética anterior, había algo de verdad. Es decir, en una comunidad en la cual todos deben ser amigos, se puede desarrollar un tipo de amistad que excluya a los demás. Eso claro que no es positivo. Pero la verdadera caridad es siempre amistad, y es amistad entre las personas, que son las únicas que pueden ser amigas. Ahora, esa amistad entre las personas es por sí misma apostólica, porque la amistad es gozosa, es el resumen de todas las virtudes perfectas, como dice Aristóteles en el 8º libro de la Ética Nicómaco. El genio de Aristóteles llegó muy lejos, casi a los preludios de la caridad. Claro, no llegó a comprender que la felicidad contemplativa está en la amistad y no solamente en la condición solitaria del sabio, como dice en la Ética Nicómaco en el libro 10. El sabio para Aristóteles es solitario. No conocía la revelación, no conocía a las tres divinas personas que son amigas entre sí, tampoco conocía
la amistad de la caridad. Él veía la realidad y decía: la mayoría de los hombres se guía por las pasiones, no por la razón, no por la virtud, y por tanto no pueden ser verdaderamente amigos. Porque la verdadera amistad se basa sobre la virtud. Son más bien un impedimento que una ayuda. Aunque lo que dice Aristóteles sigue siendo verdad. Y es lo que dice aquí Arintero, basándose también sobre la tradición. Hay que tener cuidado con las amistades. Hay que tener cuidado con las amistades según la proporción de la debilidad o fortaleza que cada uno tenga. Para ser amigo de los que no son amigos de Dios hay que tener más fortaleza que para ser amigo de los amigos de Dios. Y eso es el alma de todo apostolado. El apóstol, como está llamado a ser cada sacerdote, es una persona vigorosa en la amistad divina y en la amistad con los amigos de Dios, de manera tal que incluso la amistad con los otros, que es la caridad apostólica, la caridad pastoral, no lo dan. Pero ahí se aplica la prudencia. No la prudencia simplemente natural, tampoco la prudencia infusa es suficiente, la prudencia completada, perfeccionada por el don de consejo del Espíritu Santo, que nos impulsa en cada situación a ver qué quiere decir esa amistad. Más allá incluso de una deliberación del entendimiento práctico. De cualquier modo, en su núcleo fundamental, el apostolado surge de la vida eclesial intensa que está constituida no por el desarrollo de los planes pastorales, no por el desarrollo de la legislación, no por la organización cada vez más compleja, sino que está constituida por la amistad, por la caridad, por la relación real entre los amigos de Dios, que constituye una unidad superior. La Iglesia está hecha de esto, de este material. Dice San Pablo que el vínculo de la perfección en la Iglesia es la caridad. Lo que constituye en su núcleo la Iglesia es la amistad. Y por eso este núcleo debe prevalecer sobre cualquier otro tipo de organización. Es el alma de esta organización. Sea en la vida cristiana en general, sea en la unión entre los fieles, para la cual existe un derecho natural y sobrenatural, sea en la unión entre los sacerdotes, entre los religiosos, sea en las organizaciones de otro nivel, como las diócesis, etc., que existen legítimamente en la Iglesia. El alma es siempre la amistad. Y esto es la guía para el futuro. Porque la crisis que vivimos en nuestros días en la Iglesia es una crisis de organización. Este sistema no funciona. Porque no está basado sobre la auténtica amistad y sobre la bienaventuranza. Está basado sobre el modelo del crecimiento externo sin profundidad, del crecimiento chato, horizontal. Llegar a las masas para proponerles organización. Y si se les propone amistad, es una amistad superficial, sentimentalista. Sentimentalismo protestante.
La verdadera vida eclesial es vida de amistad profunda, que es la vida mística. Los amigos de Dios se reconocen entre sí, se aman entre sí, gozan por estar juntos. Dice todavía Juan Arintero: porque a semejanza del árbol plantado junto a un arroyo que da fruto a su tiempo, vivirá siempre lozano y prosperará en todas sus obras. Es dichoso el que mora de asiento en la sabiduría y sensatamente obra según el consejo divino y piensa amorosamente en las vías de Dios y reposa en sus santas moradas, como dice el libro del Eclesiástico. Que la vida espiritual es gozosa por naturaleza. Es accidentalmente oscura y triste. ¿Por qué estamos lejos de Dios y necesitamos purificarnos? Pero en su esencia es gozosa porque es la vida divina. Y Dios es siempre bienaventurado. No sufre, como dicen algunos. En suma, es bienaventurado dichoso el que se encuentra sin manchas y no confía en vanidades ni ansía cosas transitorias, pues ese tiene establecidos en Dios sus bienes, como dice en el mismo lugar. En suma, es bienaventurado en el camino de la patria el que teme disgustar en lo más mínimo al Señor, deseando con vivas ansias cumplir en todo la divina voluntad. Porque este santo temor es ya principio de la verdadera sabiduría, con la cual todos los bienes se logran. Quien lo tiene producirá copiosos frutos de bendición y vivirá colmado de gloria y riquezas espirituales. Estos frutos de vida y prendas de bendición y felicidad son innumerables, pues debemos fructificar en toda suerte de obras buenas, para proceder dignamente y complacer a Dios en todo, creciendo en ciencia divina. Y poder así ser dichosos e inmaculados, marchando por la ley de Dios y buscándole con todo el corazón. Pero todos ellos pueden reducirse a los 12 más principales que encuentra el apóstol diciendo en la carta a los Gálatas 5. Fructus autem spiritus est, caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas. Por estos frutos se reconoce en nuestras acciones la influencia saludable del Espíritu de Dios. Por ellos podremos discernir siempre al verdadero de los falsos espíritus y a los fieles siervos o enviados de Jesucristo de los impostores hipócritas, que vienen en piel de oveja y por dentro son lobos. Por sus frutos los conoceremos. Mateo 7. Por eso tanto empeño nos encarga San Juan en no dar crédito ligeramente a cualquier espíritu, a cualquier impulso o inspiración que sintamos, sino probarlos para ver si vienen de Dios. Y se prueban por los efectos o frutos que producen. Si causan turbación, envidias, discordias, insubordinaciones, inquietud, tristeza mortífera, desabrimiento, aspereza, volubilidad, inmodestia, etc., es evidente que por buenos que pretendan ser, son en realidad carnales, mundanos o diabólicos y no divinos. El soplo y riego del Espíritu Santo hacen que el justo produzca todos sus místicos frutos,
Pues por ambos lados del río del agua viva que procede del trono de Dios y del Cordero está el árbol de la vida, dando sus 12 frutos. Cada mes lleva el suyo y todo su porte y aspecto exterior, sus mismas hojas, símbolo de vigor y lozanía, que comunica el espíritu de oración, son medicina y salud de las gentes. Apocalipsis 22. Lo que dice Arindero es importante en todas las épocas y muy especialmente en la nuestra. Por los frutos los conoceréis, por los frutos del Espíritu Santo. O sea, más allá del análisis racional de las situaciones, hay que captar el espíritu que está detrás. Para ver si viene del Espíritu Santo, en una persona, en una autoridad, en una organización eclesial, en una diócesis, en una parroquia, en una universidad, en un establecimiento educativo, en una asociación apostólica, en un grupo de personas. Hay que captar el espíritu, hay que discernir. Y no se puede discernir si no se tiene una profunda experiencia espiritual. Es como dice San Ignacio, con la metáfora de la gota de agua, que cae sobre la esponja o cae sobre la roca, que hace ruido o no. Este es el modo propio de conocimiento del hombre espiritual. Por eso es tan importante que el sacerdote sea contemplativo y místico. Porque de otra manera no puede cumplir su ministerio. Por medio de deducciones no alcanzará nunca el conocimiento necesario de las personas, de las comunidades, para realizar este discernimiento espiritual y para proponer y guiar, como corresponde al presbítero, el verdadero apostolado en el ámbito de su competencia, que no es simplemente el ámbito de su jurisdicción externa. Es el ámbito determinado por el Espíritu de Dios, que sopla donde quiere, como el viento. Este es el corazón de la renovación de la Iglesia en nuestros días. Por eso, en el fondo, no debemos asustarnos por cómo van las cosas, porque el Espíritu de Dios sigue existiendo y es espíritu de soberanía, como se dice siguiendo a los padres en la ordenación o consagración de los obispos. Espíritu de soberanía, el que manda es el Espíritu Santo. Él es el soberano de todo. Él establece el reino de Dios. Él guía más allá de las intenciones de los hombres, de la limitación de su inteligencia, de la debilidad de su voluntad. Sean estos fieles o pastores, es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia, el que la anima, la vivifica, la hace crecer. Y esto será así hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo entregue la Iglesia de este mundo al Padre, para que sea definitivamente la Iglesia triunfante. Es el Espíritu Santo que está detrás. Y también está detrás de nuestro, como cristianos, y ministerialmente como sacerdotes, porque somos ministros del Espíritu Santo.
El sacerdote no obra solamente en la persona de Cristo, obra también en la persona del Espíritu Santo. Por eso guía el apostolado, no como la causa eficiente que empuja, no simplemente como uno que patea la pelota de fútbol, sino como la causa final, como el que atrae por amor. Ya lo sabía Aristóteles, Dios atrae así todas las cosas por amor, dice en el libro 12 de la Metafísica. No menos hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y hace lo que decía Aristóteles de una manera infinitamente superior a lo que podía vislumbrar Aristóteles. Él atrae así todas las cosas por amor y así causa. Esta es la verdadera causalidad. La causa final mueve la causa eficiente. Cuando no está la causa final, la causalidad eficiente es aparente, como se ve por experiencia en todos los apostolados que fracasan, que son legión, como los demonios. Por eso es tan importante el desarrollo de la vida espiritual en el sentido del Espíritu Santo, o sea, crear amistad, que la crea naturalmente el Espíritu Santo, no nosotros. Por eso es tan importante no tanto elegir los amigos, sino descubrirlos. Descubrir los amigos de Dios. Y favorecer su unión. Esto es el rol específico del presbítero. El presbítero no crea comunidad, el presbítero la descubre, la favorece, la guía. Por eso es tan importante despojarse de los esquemas a priori. De las ideas propias. Dejar de ser kantianos para ser tomistas. Y somos kantianos cuando consciente o inconscientemente seguimos los modelos modernos de desarrollo social. Por ese lado no llegamos a ninguna parte. El racionalismo de la modernidad está en crisis terminal. Tanto más profunda la crisis cuando nunca termina de morir. Porque el posmodernismo no es simplemente el fin de la modernidad. Es una representación de la modernidad bajo otras formas. Nunca termina de morir. El único modo es la nueva vida que viene del Espíritu Santo. Estos frutos de vida y prendas de bendición y felicidad son innumerables, etc. Por eso, con tanto empeño, nos encarga San Juan no dar crédito ligeramente a cualquier espíritu, a cualquier impulso o inspiración que sintamos, sino probarlos para ver si vienen de Dios. Etc. El soplo y riego del Espíritu Santo hacen que el justo produzca todos sus místicos frutos. Pues por ambos lados del río del agua viva que procede del trono de Dios y del Cordero, está el árbol de la vida dando sus 12 frutos,
cada mes lleva el suyo, y todo su porte y aspecto exterior, sus mismas hojas, símbolo de vigor y lozanía que comunica el espíritu de oración, son medicina y salud de las gentes. Estos frutos, dice Santo Tomás, en la prima secunde, cuestión 70, artículo 2, son todas las buenas obras que nos causan deleite. Quaecunque virtuosa opera in quibus homo delectatur. Todas las obras virtuosas que nos causan deleite. El deleite, explica Santo Tomás, produce un ensanchamiento, incluso físico a veces, porque las pasiones implican órgano corporal, o sea, corresponden a potencias que tienen órgano corporal. Por eso es todo el cuerpo lo que participa. Y así como en el orden sensible las flores de un árbol, por vistosas que fueran, resultarían vanas si no se convirtiesen en frutos, asimismo sucede en el espiritual con las más aparatosas flores de virtud y de santos deseos, si a su tiempo no llegan a convertirse en frutos de buenas obras. Solo entonces es cuando la mística esposa consagra de verdad todo su corazón al Espíritu Divino, al Esposo Divino. Así, aunque entre los frutos parece enumerar el apóstol las virtudes, caridad, paz, mansedumbre, etc., entiende por ellas su perfecto ejercicio, con las obras de vida que producen. Y si estas obras son perfectas, abundantes y permanentes, de modo que se halle uno como en estado de producirlas con facilidad y perfección, entonces son tan gozosas y deleitosas que constituyen como un preludio de la eterna felicidad. De nuevo volvemos a la idea principal. Las bienaventuranzas anticipan la vida eterna. Hacen presente la vida eterna aquí, en las tinieblas de este mundo. Y eso es lo que atrae, porque, como decía Aristóteles, todos los hombres buscan la felicidad. Es el motor último de la vida de cualquier hombre. Y renunciar a la búsqueda de la felicidad es el pecado mortal en el sentido más propio del término, mata la vida espiritual. Se acaba la vida. Es un suicidio espiritual. Hay que buscar la felicidad y enseñar a los hombres a buscar la felicidad, pero decirles dónde está la verdadera felicidad. Ayudándoles a discernir lo que causa felicidad verdadera y lo que causa felicidad falsa y aparente, mutable y perecedera. Y si estas obras son perfectas, abundantes y permanentes, de modo que se halle uno como en estado de producirlas con facilidad y perfección, entonces son tan gozosas y deleitosas que constituyen como un preludio de la eterna felicidad. Pues aunque causen o cuesten molestias y tribulaciones, producen en nosotros un gozo inefable, que no es como los de esta vida, sino como los del cielo. Eternum gloriae pondus operatur in nobis, segunda carta a los Corintios. Obra en nosotros como un peso eterno de gloria. Un peso eterno de gloria. Es lo que decía San Juan de la Cruz. La mano blanda del Padre que parece que aplasta, porque ahí se comienza a tomar contacto con la infinitud del ser de Dios, que parece que prevalece absolutamente sobre la limitación de cualquier criatura.
Y la permanente suavidad de los más exquisitos frutos de las virtudes y los dones viene a causar los diversos estados de felicidad real que caben en la tierra y que merecen el nombre de bienaventuranzas. Son estos preciosísimos frutos con respecto a esta vida y flores incomparables que presagian la gloria. Opera nostra, dice Santo Tomás, y cita el comentario del Cantar, opera nostra in quantum sunt effectus quidam spiritus sancti nobis operantis habent rationem fructus, sed in quantum ordinantur ad finem vitae aeterne sic magis habent rationem florum. Unde dicitur flores mei fructus honoris et honestatis. Esto es teología simbólica, como decía al inicio. Las obras perfectas son frutos, pero también flores. Las flores vienen antes que los frutos, pero existen porque en la realidad del ser prevalecen los frutos. Las flores son para los frutos. El pensamiento racional no puede captar adecuadamente esta relación sobrenatural entre las flores y los frutos místicos. Porque esta relación es la relación que hay entre las divinas personas, entre el Hijo y el Espíritu Santo, que proceden del Padre y que no se subordinan entre sí, aunque proceden. Las obras perfectas que realizamos por la gracia continúan las procesiones trinitarias en nosotros. Este es el sentido último de las misiones de las divinas personas. Las misiones de las divinas personas son procesiones hacia lo temporal que manifiestan y continúan las misiones eternas, o sea, las procesiones eternas de las divinas personas entre sí. Dicho mejor todavía, por las misiones divinas la criatura entra en la vida interna de Dios, en las procesiones de las divinas personas, y en cierta manera viene asimilada a las relaciones que surgen por las procesiones, que se originan según las procesiones. Y por eso la verdadera vida espiritual es siempre vida mística, misteriosa, porque refleja en el ser y en el operar la relación entre las divinas personas, o las relaciones que son las divinas personas. Este debe ser el criterio de nuestra operación personal y también el criterio último de la operación apostólica. La operación apostólica no es aplicar categorías a priori kantianas, por más que estén recubiertas por las ideas del obispo o las de los otros o las de los documentos que produce alguna conferencia, sino que provienen de la mente de Dios. No son originales ideas nuestras de cada uno que descubre algo que le parece genial. Es la prolongación de la presencia de Dios.
ante sí mismo en la creación, en las personas, en la Iglesia, constituida justamente por este núcleo. Estos frutos de buenas obras pueden parecer muy amargos cuando aún no están maduros, pero a medida que se desarrollan y maduran, van haciéndose tan deleitosos que apenas se echa de ver el trabajo de producirlos, ni se reparan los sudores y lágrimas que cuestan, pues todo contribuye a su mayor dulzura. Si al principio esta celestial sabiduría parece tan áspera, como suelen parecer a los mundanos, y si por eso mismo los necios no permanecen en ellas, a poco que se cultive seriamente, se recogen sus frutos sabrosos y al fin se convierte en placer y descanso y es la hermosura de la vida. Eclesiástico 6. Cuando por largo tiempo, dice el alemán, un autor jesuita del siglo XVII y XVIII, cuando por largo tiempo, dice el alemán, se ha ejercitado uno en las prácticas de las virtudes, adquiere la facilidad de producir sus actos y ya no siente las repugnancias de antes. Entonces, sin luchas ni violencia, se hace complacer lo que antes se hacía con trabajo. Cuando los actos de la virtud han llegado a su madurez, tienen, como los frutos maduros, un gusto delicioso, y por estar inspirados del Divino Espíritu se llaman frutos del Espíritu Santo. Los de ciertas virtudes son producidos con tal perfección y suavidad que merecen llamarse bienaventuranzas, porque hacen que Dios posea plenamente al alma y por lo mismo que ella esté más cerca de su felicidad. Es esta entonces la verdadera guía de la vida espiritual, de la cual habla San Juan de la Cruz, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Esta es la guía de la vida espiritual, por eso exhortaba yo al principio a dejar de lado las complicaciones psicologistas, los escrúpulos inútiles, y mirar al fin, respice fine, mira hacia el fin. Esto es el alma de la verdadera vida espiritual, la amistad real. Esto es el alma del verdadero apostolado. Y así seremos gozosos en las tribulaciones, porque las bienaventuranzas están dichas con la sabiduría infinita de nuestro Señor de esta manera: felices los que lloran, los que son perseguidos. Felices. Esta es la felicidad que guía nuestra vida personal y nuestra vida comunitaria y nuestro apostolado. Y en definitiva la Iglesia misma, porque toda la Iglesia busca esto. En la comunión espiritual perfecta con Cristo, que se dará definitivamente solo en la eternidad. Aquí estamos en proceso, en progreso, en búsqueda, en evolución. Por eso es tan importante que la vida espiritual crezca siempre. Y el único modo de crecer es que cada acto sea intenso. Aún a costa de los errores, como explicaba Santa Teresa. Santa Teresa decía que si uno quiere obrar de verdad con profundidad en la vida espiritual, va a ser eventualmente más pecados veniales que si no obrar.
evita esos pecados aparentemente solo el que es remiso en su operación. No hace nada, entonces no se expone a ningún error, a ninguna debilidad. Pero eso es muy peligroso, porque de esta manera el alma se debilita tanto que después puede caer de golpe, como indica la experiencia. Por eso la verdadera regla de la vida espiritual es la vida intensa. No el activismo exterior, la vida espiritual intensa, que se traduce, especialmente para el que es cabeza en razón de su ministerio, o sea, el presbítero, se traduce en vida comunitaria. Cada presbítero está llamado a tener una familia espiritual en razón de su ministerio. Más allá de que sea párroco, vicario o lo que fuere. Esto es exigencia de su propio ministerio. Y si la familia espiritual no es inmediata, será mediata, mística. Se realizará de muchas maneras, según la acción del Espíritu Santo. Pero esta familia espiritual no se puede formar sino así, con esta vida intensa. No por programaciones metódicas de tipo psicologista o sociologista o naturalista. Por estrategias y tácticas naturales. Esto no funciona. Y si funciona, fracasa, porque funcionó aparentemente. Como fracasan tantas maneras de apostolado en nuestros días. ¿Por qué tienen este vicio radical del activismo, del naturalismo? O como decía León XIII, del americanismo. El americanismo invadió toda la Iglesia. También los europeos son americanistas ahora. Salvo en América, en Europa, en África o en Asia, aquellos que tienen vida espiritual auténtica. Esto es lo que cambia el mundo. Como lo cambió cuando los apóstoles de Cristo predicaron el Evangelio con toda intensidad, como se ve en San Pablo, a riesgo de todas las consecuencias. San Pablo exultaba de gozo en su apostolado. Más aún exhortaba a tener este gozo. Alegraos en el Señor. La carta a los Filipenses. Jairete en Kyrio. Palinero jairete. Lo digo de nuevo. Alegraos. También nuestro Señor nos dice, alegraos y regocijaos. El mundo, añade el padre Froger, no comprende estas delicias porque, como anotaba San Bernardo, ve la cruz y no la unción. Crucem vident, sed non uncionem. Las aflicciones de la carne, la mortificación de los sentidos y los rigores de la penitencia causan horror a los mundanos, porque no los perciben sino bajo el aspecto penoso. Por el contrario, las almas santas gustosamente dicen con la esposa de los cantares: sentéme a la sombra de aquel a quien yo había deseado, y su fruto es dulce. La cruz hallan los justos el reposo
y la felicidad que el mundo no puede conocer, y que cada día se acrecientan con los mismos trabajos, puesto que en medio de todos ellos sobreabundan en gozo y consuelos divinos, pudiendo ya decir con el apóstol, en la segunda carta a los Corintios, repletus sum consolazione, superabundo gaudio, in omni tribulatione nostra. Cada suerte de trabajos produce una especial manera de consuelos, y las principales virtudes con que se sobrellevan y vienen así a constituir como un estado parcial de felicidad, es decir, una de las bienaventuranzas, las cuales consisten en esos estados en que ya es copiosa y constante la producción de frutos exquisitos que tienen cierto sabor de gloria. Siéntese ya el alma feliz en medio de sus penas, y hasta se gloría por lo mismo en sus tribulaciones, porque desde que empiezan a mostrarse los frutos perfectos, comienza ella a gustar como un preludio de la eterna felicidad. Per quantam incoationem imperfectam future beatitudinis, cum iam primordia fructum incipiunt apparere. Esto es cita de Santo Tomás, prima secunde 69. Por un cierto inicio imperfecto de la futura beatitud, cuando ya los primeros frutos comienzan a aparecer. Así se gozan las bienaventuranzas. Pero este gozo requiere la operación intensa, que no es fruto del esfuerzo naturalista, del voluntarismo. Es fruto de la acción del Espíritu Santo. No es activismo americanista o latinoamericanista. Es fruto de la acción del Espíritu Santo. Mas no podrá llamarse en ningún modo bienaventurada, mientras que, a semejanza de la mística esposa, no esté como de asiento gustándolos a la sombra del muy deseado, y no podrá llegar a ser perfecta mientras no goce más o menos de todas y cada una de las bienaventuranzas, ya que todas ellas pertenecen a la perfección de la vida espiritual, y por tanto pueden ser merecidas de condigno. Todo esto está apoyado al pie de la página por las citas de la Suma Teológica de Santo Tomás. Así, no todos los frutos son bienaventuranzas, porque éstas suponen en ellos perfección, excelencia y cierta estabilidad en su posesión y goce. Esto es lo que tienen los santos, justamente, o las personas espirituales, en la vía unitiva. Esto es lo propio de la vía unitiva, en la cual actúa plenamente el don de sabiduría del Espíritu Santo, juntamente con los otros dones. Y por referirse a frutos tan perfectos, abundantes y permanentes, corresponden aún más de lleno a los dones del Espíritu Santo que no a las virtudes. Si por un lado las virtudes son superiores a los dones, por otro lado los dones son superiores a las virtudes. Porque la relación de superioridad y de inferioridad no puede explicar adecuadamente, en cuanto tomada del orden natural, la relación entre estos. Porque esta relación corresponde, como decíamos antes,
a la manifestación de la vida trinitaria, a las relaciones entre el Hijo y el Espíritu. Por eso, quien se contenta con la práctica ordinaria o metódica de estas, sin purificarse y abnegarse de modo que venga a ser en todo gobernado y conducido por Dios mediante sus místicos dones, ese no logrará disfrutar de las dulzuras de una felicidad verdadera. Lo que dice Arintero es muy importante porque somos hombres modernos, estamos criados en la modernidad, lo queramos o no. Aunque queramos ser antimodernos, la misma reacción antimoderna es moderna. Hay que superar el nivel de la reacción antimoderna. Sobre esto con razón insistía un maestro de filosofía que yo tuve, el doctor Comar, en sus clases en la UCA, el esquema antimoderno. El esquema antimoderno está condicionado por lo moderno, es decir, por el racionalismo. No se trata simplemente de refutar racionalmente el racionalismo, porque detrás del racionalismo hay una mística negativa. Si quieren lo pueden estudiar en mi libro sobre Hegel y el catolicismo. Hegel es un místico negativo que pone al desnudo lo que está detrás del racionalismo, que ya entra en crisis con él. Es el primer posmoderno, podríamos decir. Y después vinieron todos los otros posmodernos que en el fondo reproponen el racionalismo de otra manera, pero siempre con la mística que está detrás. Por eso, la estrategia última en el mundo moderno y posmoderno, en el contemporáneo en el cual estamos, no puede ser simplemente reproponer la misma reacción que ha fracasado. Y el autor, Arintero, con mucha profundidad, dice: la solución no es el método, porque el método es la enfermedad. La modernidad es el discurso del método, de Descartes. La solución no es el método. Eso es reproponer la enfermedad. La enfermedad mortal, como dice Hegel, como dice Kierkegaard, en el título de su libro. La enfermedad mortal. La enfermedad mortal viene del método del racionalismo, del primado de la razón. Para curar la enfermedad no existe un método humano. Existe un método divino, el camino que es Cristo, la acción del Espíritu Santo, que supera la razón humana. Y repito, nosotros somos ministros de Cristo y ministros del Espíritu Santo, y por eso no podemos pensar y obrar y configurar nuestra personalidad en el fondo según lo que causa la enfermedad, que es este método. Tenemos que superar el método. Y esto se puede hacer solo por la vida perfecta, que es la vida espiritual intensa, como está descrita aquí. Repito la afirmación profunda de Arintero. Por eso, quien se contenta con la práctica ordinaria o metódica de estas, las virtudes, sin purificarse y abnegarse, de modo que venga a ser en todo gobernado y conducido por Dios mediante sus místicos dones,
ese no logrará disfrutar de las dulzuras de una felicidad verdadera. Cada uno de los dones bien desarrollados nos hace gustar y gozar como de un aspecto parcial de la gloria. Y según sobresalga un alma en los frutos propios de un don o de otro, así gozará con preferencia de la correspondiente bienaventuranza que cabe en esta peregrinación. Hasta que en la patria, unificándose y completándose estos aspectos parciales o estados transitorios de felicidad incipiente, lleguen a su plenitud y pierdan todo lo amargo y desabrido, convirtiéndose en una bienaventuranza plena, inamisible, eterna. Cuando el alma, ya deificada y pura, entre de lleno en el gozo de Dios y quede embriagada en el torrente de las divinas delicias. Allí enjugará Dios las lágrimas de sus siervos, y ya no habrá muerte, ni clamores, ni llantos, ni ningún dolor, porque todo esto desapareció. Mas por ahora la vida del justo tiene que estar mezclada de pena y de gozo, para merecer y no desfallecer. Y así las lágrimas que el santo temor de Dios le hace derramar están llenas de tanto consuelo, que no las trocaría él por todos los placeres del mundo. Los siervos de Dios, aún llorando, son felices, porque tienen dentro de sí al Divino Consolador.